Bienvenidos, amados hermanos y amigos de la fe. Reciban un cordial saludo, como siempre, de su amigo y hermano Luis Alvin Córdoba López. Es un privilegio poder volver a compartir una vez más con ustedes la palabra de Dios. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el amor que restaura familias. Tomaremos como base las palabras de la Biblia a través del profeta Malaquías, Malaquías 4:6, donde descubriremos principios espirituales que pueden transformar nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con Dios. Este estudio bíblico está dividido en tres partes fundamentales que iremos desarrollando paso a paso. A medida que avancemos, aprenderemos enseñanzas prácticas y profundas que nos ayudarán a crecer en nuestra vida cristiana y a caminar con mayor confianza en las promesas del Señor. Te invito a permanecer hasta el final para descargar gratuitamente el PDF completo de esta enseñanza. Bien, comencemos sin más preámbulos leyendo la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia a través del profeta Malaquías, capítulo 4, verso 6? Y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Empezamos la parte 1, conociendo el mensaje original del pasaje. Antes de profundizar en este pasaje, es importante reconocer que Dios no solamente se interesa por la relación del ser humano con Él, sino también por la restauración de las relaciones dentro del hogar. La familia siempre ha ocupado un lugar central en el plan divino, porque es allí donde se forman los valores, la fe y el carácter de las nuevas generaciones. Cuando el pecado entra en una familia, produce división, resentimiento y distancia entre padres e hijos. Sin embargo, Dios jamás abandona su propósito de restaurar aquello que parece perdido. Malaquías 4:6 presenta una promesa llena de esperanza, mostrando que el Señor tiene poder para transformar los corazones y devolver la armonía donde antes existía el conflicto. Este versículo revela que la verdadera restauración familiar comienza cuando Dios obra primero en el interior de las personas. Veamos el contexto histórico y espiritual. Antes de comprender el mensaje de este versículo, conviene conocer el momento histórico en el que fue pronunciado. El profeta Malaquías ministró después del regreso del pueblo de Israel del exilio en Babilonia. Aunque el templo había sido reconstruido y el culto restaurado, la condición espiritual de la nación continuaba deteriorándose. Los sacerdotes ofrecían sacrificios indignos. El pueblo había perdido el temor de Dios y muchas familias sufrían las consecuencias de la infidelidad, el divorcio y la injusticia. En medio de esta decadencia espiritual, Dios anunció que enviaría a un mensajero antes del gran día del Señor. Ese mensajero tendría la misión de preparar al pueblo, llamándolo al arrepentimiento y provocando una restauración espiritual, y que también alcanzaría a todas las familias de las naciones. De esta manera, el regreso de los corazones al Señor produciría también el regreso de los corazones entre padres e hijos. Bien, hagamos un estudio de cada palabra para poder entender y comprender mejor el mensaje que Dios quiere revelarnos. Malaquías comienza: y Él hará volver. Esta expresión señala la iniciativa absoluta de Dios en la restauración. El verbo hará volver implica restaurar, reconciliar, regresar o conducir nuevamente al lugar del cual alguien se había apartado. No describe un esfuerzo meramente humano, sino una obra sobrenatural producida por Dios mediante su Espíritu. En el contexto profético, esta misión sería realizada por el mensajero anunciado
identificado en el Nuevo Testamento como con el ministerio de Juan el Bautista, quien preparó el camino para la venida de Jesucristo, llamando al pueblo al arrepentimiento. Esto podemos verlo en Lucas capítulo 1, del verso 16 al 17. El verdadero cambio comienza cuando Dios transforma primero el corazón antes que las circunstancias externas. Ninguna restauración familiar será duradera si antes no existe una restauración espiritual. Podrá ver en el PDF algunas concordancias que ayudarán a fortalecer esta expresión. La segunda expresión que forma parte del versículo dice, el corazón de los padres hacia los hijos. En la Biblia, el corazón representa el centro de la voluntad, de los pensamientos, las emociones y las decisiones del ser humano. Dios no promete solamente mejorar la conducta de los padres, sino transformar profundamente su interior. Muchos padres pueden cumplir con sus responsabilidades materiales y, sin embargo, mantener una gran distancia emocional o espiritual con sus hijos. La restauración comienza cuando el amor, la comprensión, la paciencia y el interés genuino vuelven a ocupar el lugar que habían perdido. Dios desea que los padres recuperen su personalidad espiritual como guías del hogar, reflejando el amor, la misericordia y la paciencia que Él mismo manifiesta hacia sus hijos. Un padre cuyo corazón ha sido restaurado deja de actuar movido por el orgullo y comienza a servir con humildad y amor. Otra de las expresiones del versículo dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. La restauración divina nunca ocurre en un solo sentido. Así como Dios obra en los padres, también transforma el corazón de los hijos. El resentimiento, la rebeldía, la indiferencia y la falta de honra son reemplazados por una actitud de respeto, gratitud y reconciliación. Dios no busca imponer una obediencia basada únicamente en el temor, sino producir una relación renovada, fundamentada en el amor. Cuando los hijos permiten que el Señor sane las heridas del pasado, desaparecen muchas barreras que durante años habían dividido a la familia. El perdón comienza a reemplazar la amargura y el diálogo sustituye el silencio que tantas veces destruye los hogares. La otra expresión que dice, ¿no? Aunque el texto termina con puntos suspensivos en esta cita abreviada, el versículo completo continúa diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta parte revelada nos da a entender que el mensaje es una revelación de seriedad, donde Dios muestra que la restauración familiar no es un asunto secundario, sino una necesidad espiritual de enorme importancia. El rechazo al arrepentimiento trae consecuencias, mientras que la obediencia abre las puertas a la bendición. El Señor desea evitar el juicio, llamando primero a la reconciliación. Su propósito nunca es destruir a las familias, sino conducirlas nuevamente a una relación correcta con Él y entre sus propios miembros. Ahí donde el pecado divide, la gracia de Dios tiene poder para unir nuevamente los corazones. Con este versículo, Dios deja establecido un principio que atraviesa toda la Escritura. La verdadera restauración familiar comienza cuando Él transforma el corazón humano. Ningún cambio externo será suficiente si antes no existe una obra interior del Espíritu Santo. Cuando el Señor restaura el corazón de los padres y de los hijos, también restaura el hogar, fortalece los vínculos familiares y permite que su paz vuelva a reinar donde antes existía la división, el dolor y el resentimiento. Así, la familia vuelve a convertirse en un testimonio vivo del amor y de la gracia de Dios. Bien, ahora vayamos a la parte 2, que consiste comprendiendo la enseñanza para nuestra vida. Bien, hagamos una interpretación profunda de esto. Después de conocer el contexto y el significado original del pasaje,
Es momento de comprender la enseñanza que Dios desea aplicar a nuestra vida. Malaquías 4:6 revela que la restauración familiar comienza cuando el Señor transforma el corazón de las personas. Los conflictos entre padres e hijos no siempre nacen por falta de amor, sino por heridas, orgullo, resentimiento o indiferencia acumulados con el paso del tiempo. Dios no ofrece solamente una reconciliación superficial, sino una transformación interior que permite volver a amar, perdonar y caminar juntos. Cuando el corazón cambia por la obra del Espíritu Santo, también cambian las palabras, las actitudes y las decisiones. La verdadera unidad familiar es el fruto de un corazón restaurado por Dios. Bien, como siempre, en todas nuestras enseñanzas hacemos una paráfrasis del versículo, es decir, ver cómo nos permite comprender con mayor claridad el mensaje que Dios quiso transmitir de otra manera, de otra forma, ¿no? Y acá podemos ver que el Señor promete intervenir poderosamente en la vida de las familias para sanar las heridas que el pecado ha producido. Él hará que los padres vuelvan a mirar con amor, comprensión y responsabilidad a sus hijos y que los hijos respondan con respeto, honra y reconciliación hacia sus padres. De esta manera, los hogares dejarán atrás la división y experimentarán nuevamente la paz que solo Dios puede conceder. Cuando el Señor gobierna el corazón, siempre existe esperanza para restaurar una familia. Bien, ¿cómo podemos hacer una aplicación espiritual en nuestra vida? Después de comprender esta enseñanza, cada creyente debe preguntarse si hay relaciones familiares que necesitan ser restauradas. Dios nos llama a dar el primer paso hacia la reconciliación, dejando a un lado el orgullo, el resentimiento y el deseo de tener siempre la razón. Restaurar una familia no significa ignorar el pasado, sino permitir que la gracia de Dios sane las heridas y produzca un nuevo comienzo. Tal vez no podamos cambiar el corazón de otras personas, pero sí podemos permitir que Dios transforme el nuestro. Cuando un corazón es renovado por el Señor, se convierte en un instrumento para llevar paz, perdón y esperanza a su hogar. La restauración siempre comienza con alguien dispuesto a obedecer la voz de Dios. Parte 3. Viviendo la verdad revelada por Dios. Después de meditar en este pasaje, comprendemos que el mayor milagro que Dios puede realizar en una familia no consiste únicamente en cambiar las circunstancias, sino en transformar el corazón de quienes la integran. Ahí donde el resentimiento había levantado muros, Dios puede edificar puentes de reconciliación. Su gracia tiene poder para sanar heridas que durante años parecían incurables. Vuelvo a repetir, me llama la emoción. Su gracia tiene poder para sanar heridas que durante años parecían incurables. Cuando permitimos que el Señor gobierne nuestra vida, aprendemos a perdonar, a pedir perdón y a restaurar relaciones quebrantadas. Dios sigue obrando hoy para devolver la esperanza a los hogares que confían en Él. Amados hermanos, hemos terminado, estamos en el final de este mensaje de Malaquías 4:6, que nos recuerda pues que el propósito de Dios siempre ha sido bendecir a la familia. Él desea que padres e hijos vivan unidos por el amor, el respeto y la fe en su palabra. Aunque existan errores del pasado, la misericordia del Señor ofrece una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Ninguna familia está demasiado rota cuando Dios ocupa el primer lugar. Si abrimos nuestro corazón a su dirección, descubriremos que siempre hay esperanza para restaurar aquello que parecía perdido. La reconciliación comienza cuando decidimos obedecer la voz de Dios. Pues vivimos en una época donde muchas familias enfrentan divisiones, heridas profundas y relaciones deterioradas. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Dios continúa llamando a la reconciliación y a la restauración continua, ¿no?, del hogar.
El Señor puede cambiar corazones endurecidos y devolver la paz donde antes reinaban el dolor y el conflicto. Cada creyente está llamado a ser un instrumento de perdón, amor y unidad dentro de su familia. Cuando permitimos que Cristo transforme nuestra vida, también influimos positivamente en quienes nos rodean. Allí donde Dios obra, siempre nace una nueva esperanza para el hogar. Bien, amados hermanos, les agradezco por haberme acompañado y dedicar unos minutos para meditar juntos en la palabra de Dios. Mi deseo es que esta enseñanza haya fortalecido su fe y le haya ayudado a comprender mejor la voluntad de nuestro Señor para su vida. Recuerde, esta enseñanza lo puedes descargar gratuitamente en PDF para que lo estudies continuamente. Te dejo el enlace en los comentarios para que lo descargues. Y también no dejes de suscribirte en nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. Además, comparte este contenido con familias y amigos. Estas acciones ayudan a que este mensaje pueda llegar a más personas que necesitan una palabra de esperanza. También te invitamos a que nos sigas en nuestra página de Facebook, Iglesia Cristiana Camino de Acción. Los enlaces y los materiales los dejamos en los comentarios. Bien, amado amigo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que Dios los bendiga y los fortalezca. Amén y amén.